Buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Les agradecemos mucho su presencia a esta presentación del libro que tiene que ver con un tema de bastante actualidad, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU. Es un tema por demás interesante y me honra muchísimo presentar al maestro Francisco Durán Juárez. Muchas gracias, maestro, por acompañarnos esta tarde. Sobre su extensísimo currículum, nada más voy a mencionar, maestro, si no se nos va toda la hora, que él es profesor investigador de tiempo completo en la Universidad de Guadalajara. Ha tenido los siguientes cargos: magistrado del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, en la segunda sala materia penal, y magistrado del Tribunal Electoral. Pues muchas gracias, maestro, por poder darse el tiempo y venir con nosotros a presentar este libro. Este libro se denomina Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, y bueno, pues yo le cedo el uso de la voz para esta primera introducción. ¿Qué le pareció? ¿Qué es lo que analizó? Y posteriormente voy a darles yo una introducción más precisa del contenido. Por favor, maestro. Muchas gracias, maestra. Primero le agradezco a la doctora y a Patricia el honor de invitarme a platicar sobre este libro, cuya temática me era desconocida o me sigue siendo todavía desconocida. Y como dijera un abogado que anda por aquí, ¿de qué se trata eso? ¿Verdad? Y bueno, lo interesante es que al leer el libro me encontré con una sorpresa muy agradable que les quiero compartir, porque el libro en cuestión trata de un esfuerzo de la humanidad, de un esfuerzo global por mejorar las condiciones de vida de toda la humanidad. Es multidisciplinario, tiene para mí esos acuerdos internacionales que se denominan Agenda 2030 y que refieren primero un diagnóstico que se hizo en las distintas sociedades del mundo de la problemática que vive la humanidad, hablando de sustentabilidad en cuanto al respeto a la naturaleza, pero también en cuanto que se pueda proyectar un mundo al futuro en el cual las generaciones jóvenes, y agradezco que estén jóvenes, cuál será el futuro de ellos y qué es lo que estamos haciendo para no dañarles el futuro. La temática de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda incluyen desde el problema del hambre, las hambrunas, los problemas ecológicos, el ataque sistemático a los bosques, a la naturaleza, la destrucción que está causando, hasta la manera en que vivimos en las ciudades, cómo tener una vida mejor, y otro tipo de cuestiones que abarca entre ellos lo que puede interesar a los abogados, un tema de justicia, el tema de la paz, etcétera, y de la paz y de la supresión de la violencia entre los individuos. Claro que si damos para atrás a la historia, pues miren ustedes, a lo mejor como vacilada, pero no ocupamos que vengan de otro planeta a destruirnos, como aquel
programa de radio de Estados Unidos que causó conmoción, que era una novela de invasión y que aterrorizó a todos los oyentes, porque los humanos somos y seguimos siendo autodestructivos. Nos estamos destruyendo nosotros mismos y tenemos muchas evidencias de eso. Entonces, este libro nos ha en un acuerdo mundial tomado en una asamblea de las Naciones Unidas y en el que intervienen, bueno, según estuve leyendo, más de 160 países, pero no solo los gobiernos, sino que se trata de un trabajo de la sociedad, de las empresas y sobre todo también de los jóvenes. Y es muy interesante ver cómo abordan las soluciones para los problemas, y problemas son los que señalan, porque esto se convierte en políticas públicas. Ahorita que estamos en época de elecciones, es muy conveniente revisar si los gobiernos que están saliendo a nivel federal, implica también nivel estatal y municipal, están cumpliendo con esta agenda, con este compromiso mundial, o si no están cumpliendo, y cuáles son las expectativas. A mí me parece que para los que se dediquen a la política y también los que no, estos objetivos son banderas y son búsqueda de soluciones que debemos enarbolar y que llaman a una unión entre todos los seres humanos, independientemente de sus partidos políticos, de sus creencias, para poder sobrevivir de una mejor manera en el mundo. De tal suerte que el libro resulta importante porque nos da esa visión y desde luego que eso podrá ayudarnos a que actuemos, a que exijamos a la autoridad, a que lo hagamos desde nuestra trinchera como industriales, como comerciantes, como estudiantes, como jóvenes, como viejos, para poder hacer un que realmente cambie las condiciones en el mundo. Eso es lo que yo parece importante y creo que vale la pena comprar el libro porque nos meterá en ese mundo al cual debemos conocer. Muchas gracias, maestro. Yo les voy a leer unas líneas para que se den cuenta del contenido específico. En septiembre de 2015, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la declaración Transformar Nuestro Mundo, que contiene los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la llamada Agenda 2030. Se integra por tres grandes ejes: el económico, el social, el ambiental, y busca implicar a todas las naciones, empresas, sociedad civil, mundo académico y científico, con el propósito de que no se deje a nadie atrás. Ese es el propósito. A través de 17 objetivos, 169 metas y 231 indicadores, se presenta una agenda universal que busca ser transformadora, dibujar un nuevo mapa de integración humana que haga posible acabar con la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad, para el año 2030. Sin embargo, humanizar al humano no es tarea fácil. A casi medio camino de su puesta en marcha, sabemos que tales propósitos se enfrentan a grandes desafíos. Entre ellos podemos mencionar cómo se hace para incluir a todos los países bajo los mismos parámetros de medición, o cómo se puede unificar categorías entre todos los habitantes en un mundo tan desigual. Incluso la crítica se dirige al uso de determinada ideología o política al plantear los objetivos. En fin, que la tarea no es sencilla.
y la lectura del avance desde su puesta en marcha por la Organización de las Naciones Unidas parece que arroja un descontento con el logro de compromisos y resultados esperados hasta ahora. Incluso se ha considerado la posibilidad de recalibración, esto es, hacer un corte de caja que permita redimir las intenciones y esfuerzos entre los estados y de estos hacia sus propios conciudadanos, particularmente aquellos que son los más necesitados. En tal sentido, en la presente obra el lector encontrará la discusión libre, crítica y propositiva de los objetivos de desarrollo sostenible, no en un orden previamente establecido, sino a partir de su propia expertise, cuyo propósito es contribuir de alguna manera a formular ideas propicias que puedan abonar al planteamiento precisamente para su avance. Se integra por 9 capítulos, todos ellos elaborados por doctores con excelentes perfiles académicos y brillante trayectoria profesional. En el primer capítulo, elaborado por los doctores Juan Pablo Prado Layande y Luz Ayela Morales Quintero, se analiza la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, el cual es considerado como el elemento articulador de la Agenda 2030, relativo al objetivo número 17. Expone de manera detallada el surgimiento y evolución en el marco de la teoría de la modernización de la Alianza Global, que tiene como propósito el reforzar la integración multilateral y describe en los años 90 precisamente ese programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el que acuñó el precepto de desarrollo humano sostenible, en donde inicia la búsqueda de una gobernanza global del desarrollo que fuera más incluyente y multilateral, pues de él depende la sostenibilidad de la humanidad y del planeta. Por su parte, Elena Eslovenia Martínez Treviño desarrolla en el capítulo 2 un análisis del discurso sobre el desarrollo sostenible de la ONU, visto desde la corriente crítica, encontrando que surge como una promesa para remediar el deterioro no solo del medio ambiente, sino en especial para erradicar la pobreza en el mundo. Se analiza el proceso político mundial en torno al desarrollo sostenible, que trae aparejado cambios ideológicos y sociológicos y culturales. En el tercer capítulo, Guillermo Alonso Gamboa suma a la obra un análisis de los objetivos de desarrollo sostenible post-pandemia bajo una mirada bioética, en un mundo que plantea cambios económicos, financieros y de costumbres, que trae aparejado un reemplazo de valores y la instauración de un nuevo orden mundial, tal como parece que estamos frente a un gran reinicio, apunta el autor, al finalizar la primera quinta parte del siglo XXI. Carlos Gómez Gil cuestiona las debilidades metodológicas y estructurales de la arquitectura de los objetivos de desarrollo sostenible, así como los problemas que representa su efectiva medición. Sitúa las profundas alteraciones que se han presentado por el COVID en todo el mundo como un elemento que trastocará la Agenda 2030 y que incluso la Organización de Naciones Unidas y diferentes organizaciones científicas llaman a elaborar una urgente reorientación de dicha agenda. En el quinto capítulo, Julián Augusto Casas Herrera analiza la pobreza y el objetivo número 1 sobre el fin ¿Se cayó algo? Sobre el fin de la pobreza, en donde cuestiona la concepción de desarrollo que se mantiene en los objetivos de desarrollo sostenible,
ya que hablar de la pobreza para la ONU es hablar de un mínimo de subsistencia que busca que no haya pobres extremos o indígenas, pero no pobres, lo cual está lejos de alcanzar un verdadero cambio en las condiciones reales de lo que sería un mundo mejor. Es por lo que hace hincapié el autor en que la necesidad de una visión consensuada de los propios pueblos que busque el bienestar de todas las personas del planeta, es así como el autor nos conduce hacia la deconstrucción del discurso actual. Es Virginia Arango Durling quien desarrolla el objetivo número 15 de la agenda, el cual tiene como propósito gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de la biodiversidad. Y lo vincula con el caso Panamá, en donde se ha creado una serie de instituciones para su defensa, como una Fiscalía Superior Especializada y una Oficina de Inteligencia Policial Ambiental contra el crimen organizado, reconociendo que el gran reto que se tiene en un país que tiene una gran riqueza de bosques como Panamá es fortalecer la cultura ambiental. Carlos Pérez Armiño analiza el objetivo número 2, hambre cero es el objetivo. En específico lo relativo al vínculo entre esta y el citado objetivo 16, es decir, el nexo entre la seguridad alimentaria y el logro de la paz. Analiza los casos más recientes en que las Naciones Unidas declararon que 4 escenarios estaban al borde de la hambruna: en el noroeste de Nigeria, Sudán del Sur, Somalia y Yemen, donde había más de 20 millones de personas al borde de la muerte por inanición. Y lo más significativo es que son resultados de la acción humanitaria deliberada. Más concretamente, refiere el autor, son resultados del conflicto armado en los que se analiza el hambre como un arma, se utiliza el hambre como una arma de guerra. José Alberto del Rivero da cuenta del derecho a la vivienda sostenible que contribuye a promover la inclusión social, económica y política de todas las personas. Se refiere al caso de México, en donde analiza el derecho de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y narra su evolución y su proceso histórico. Finalmente, en el último capítulo, se destaca la vinculación entre pobreza y educación de calidad, sosteniendo que solo con una educación de calidad, inclusiva y equitativa para todos, se puede garantizar las oportunidades que detonen el proceso de intergeneracional que erradique la pobreza. Este último escrito por su servidor. Entonces, maestro, quiere decir, por un lado, estamos todos interconectados. Lo primero que podríamos destacar es que en un mundo globalizado que inició con esta libertad de transporte de mercancías, pues también ahora transportamos o podemos conducir el derecho. El derecho entonces ya no es local. El derecho nos viene a través de tratados internacionales, las vías de defensa del ser humano pues ya son universales. Y por otro lado tenemos que el pensar en uno mismo, en las condiciones humanas y saber que aspectos culturales, económicos, sociales, pues nos afectan también a todos. ¿Cuál sería entonces la reflexión de un jurista frente a estos elementos
que pues salen de nuestro contexto nacional. Como que nos cuenta, que nos comenta. Bueno, desde luego que lo mencionamos y usted lo indica, es una alianza mundial, es una alianza de la humanidad, no es un mero supuesto y con una importancia vital, porque de ello depende el futuro de la humanidad, es lo que está en juego, no es otra cosa que el futuro de la humanidad. Y la humanidad conoce los problemas que tiene y pone término a los mismos o los disminuye, evidentemente simplemente el otro día el huracán que llegó a Acapulco, el cambio climático es parte de esto también. Yo quisiera señalar los 17 objetivos en los que está inmerso México, que no son nada de otro país, sino que también nos competen y que si no los cumplimos, si no tenemos los remedios suficientes, pues vamos a padecer como humanos y le estamos dejando a las generaciones futuras, a los jóvenes, un mundo muy difícil, un mundo en donde sus oportunidades se disminuyen y su calidad de la vida, desde luego. Y más grave, encontrar la muerte en medio de todo este tipo de cuestiones. Yo voy a señalarles muy brevemente los objetivos de desarrollo sostenible en México. Fin de la pobreza. Estamos diciendo que se debe acabar la pobreza. Hambre cero es el segundo. Pero fíjense ustedes, cuando habla fin de la pobreza y del hambre cero, que tenemos unos datos de que casi 1/3 de la población latina vive en pobreza. 70 millones viven en pobreza extrema. No es fácil ese reto. No es fácil quitar esto. Esos son los informes del CEPAL, los últimos, y con la pandemia que se piensa como un obstáculo que viene a parar esta alianza o a cambiarla, pues se aumenta la misma. También salud y bienestar. Tenemos hoy en el país más salud y bienestar. Una serie de críticas al sistema de salud nacional, y entonces decimos, está el Estado cumpliendo con estos mundiales. Educación de calidad, igualdad de género es otro de los temas, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles. En Guadalajara estamos viviendo mejor hoy que antes. Nuestra calidad de vida ha ascendido o ha disminuido. Vamos para abajo. Las percepciones que tenemos y estas metas y a estos objetivos. Producción y consumo responsables, acción por el clima. Si en todo el mundo se está dejando de usar los motores a gasolina, donde en Europa prácticamente los autos son eléctricos, o rápidamente está habiendo un cambio hacia allá para librar estas cuestiones de contaminación y de alteración al clima, pues nosotros estamos como estancados porque seguimos en lo de hace 50 años, ¿verdad? Vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas.
Esto es para los abogados, pero habrá paz cuando nos refieren que en el 2022 4.050 mujeres fueron víctimas de feminicidio en 26 países y territorios de América Latina y el Caribe, y habrá realmente justicia en cuanto a esto. Es una barbaridad, y así lo señalan los de CEPAL, el número de muertes de mujeres en América Latina. Y con nosotros, bueno, pues la paz la vimos ahora en Tapalpa, o la vemos en la carretera Chapala, o la vemos ¿dónde? ¿Cómo vamos en eso? ¿Cómo vamos? ¿Cuál es la responsabilidad del Estado? Federal, local, municipal. ¿Han perdido de vista la agenda mundial? ¿La conocen acaso? Y luego debe haber una alianza para lograr los objetivos. De esto trata uno de los autores de un eje unificador, los demás, que sería la alianza. Pero nosotros no tenemos más que la noticia de la alianza derivada de aquella asamblea. Ciertamente, si nos ponemos a investigar, numerosas empresas, numerosas sociedades de beneficencia, asociaciones europeas, etcétera, están tomando en cuenta la agencia y están auxiliando a los países subdesarrollados, porque recordemos que tenemos una clasificación de países desarrollados, subdesarrollados, etc. Y se trata lo que dijo, que es la base de esto, que nadie quede atrás. Esa es la frase que enarbolan para todo el mundo, que todos estemos parejos, que no haya hambre, que no haya pobreza extrema, que se igualen unos con otros. Es un tema muy apasionante, muy difícil, pero que también implica participación. Hay sociedades defensoras del clima, defensoras de los bosques. Hay unos objetivos referentes, por ejemplo, a la destrucción de bosques, en donde comparan las superficies territoriales con las superficies mínimas que debe haber de bosques. Bueno, cuando nos damos cuenta que están destruyendo los bosques de mascota para sembrar aguacate, o que la primavera está a punto de desaparecer porque le están arrancando pedacitos por todas partes, tenemos la duda de si el Estado y nosotros mismos estamos cumpliendo con las metas. ¿Qué les vamos a entregar? ¿Un bosque lleno de reyes que producen tequila? La destrucción de los ecosistemas está pasando todos los días. ¿Qué necesitamos? A lo mejor como abogados, procurar instituciones, crear instituciones como la Procuraduría de Panamá, y el señalar como delitos cuestiones ambientales. Yo recuerdo hace muchos años que comparaba el Código Penal de Michoacán con el de Jalisco, y en aquel tiempo me encontré un delito especial para Michoacán. Era un delito referente a la protección de los bosques. Ese era el bien a proteger. ¿Y por qué Michoacán? Porque Michoacán tenía una extraordinaria extensión de bosques. Entrando a Michoacán y hasta Uruapan todo era bosque. Pasaba uno por aquel pueblito donde se hace la madera y las guitarras, Paracho.
y el olor de la madera era inconfundible. Las casas tenían techos de madera. La última vez que pasé, los techos eran de lámina y de lámina de asbesto. Me recuerdo cuando estaba muy chico que íbamos a Uruapan y de la carretera el bosque estaba a 100 metros. Hace como 10 años pasé por ahí mismo y el bosque ya estaba como a 10 kilómetros. Ya se lo habían acabado. Tapalpa, cuando se desviaba uno al camino de Tapalpa y empezaba a descender, ya era bosque. Hoy no lo encuentro uno hasta el límite del entronque de la frontera. Todo eso lo estamos acabando. Valdrá la pena entonces pensar en cómo cumplir y si es necesario el crear instituciones, el proponer reformas legales para tener las herramientas y los medios necesarios para defender lo que es un compromiso mundial y que evidentemente pues como que no lo cumplimos. Sí, bueno, pues efectivamente, maestro, yo creo que esa remembranza nos dice mucho, ¿no? El cambio que se está dando en las ciudades, en el interior del estado y en general en México está representando pues una tragedia, porque se están dejando, por un lado, se están haciendo a un lado aspectos de conservación de la flora, la fauna, y pues eso está precisamente, es uno de los objetivos de esta agenda. El propósito es entonces que todas las personas de todo el mundo, independientemente en donde se ubiquen, tengan por lo menos estos derechos, ¿no? Tengan ese derecho a pues no tener hambre, ese derecho a una vivienda digna, a tener agua potable, a tener educación de calidad. Entonces es una intención loable, pero ahora ¿cómo hacemos? Porque efectivamente las instituciones, por un lado, firman acuerdos internacionales, tratados internacionales, pero luego, ¿cómo trasciende eso? ¿Cómo desciende más bien? ¿Cómo desciende a lo local, ¿no? Finalmente, la estructura que tenemos en México, pues va desde un ayuntamiento, un estado y después el ámbito federal. Pero ¿quién se ocupa de que la persona que vive en Zapopan o que vive en Tlajomulco tenga estas condiciones? Yo creo que un primer paso sería la difusión, conocerlo, y también aquí lo dice o lo mencioné en la lectura, nos están implicando las universidades también, nos están dando ese lugar que tenemos y que merecemos para la organización de esta sociedad. Entonces, como universitarios, pues también ponernos las pilas y ver qué es lo que se está cumpliendo y qué no. Y el maestro también comentó al principio, ¿qué pasa ahora en este momento en donde hay una tremenda difusión de partidos políticos? Tenemos elecciones el próximo año. Es buen momento para observar qué es lo que hace uno y qué es lo que hace otro, qué es lo que propone uno y qué otro, porque el voto debe ser un voto inteligente. Ayer tuvimos una mesa sobre elecciones del próximo año y una de nuestras invitadas, profesora, dijo, es que nosotros parece que tenemos el gobierno que merecemos. Entonces tendríamos que hacer conciencia y razonar ese voto una vez que veamos cuáles son las intenciones. A mí me gustaría ahora abrir el debate y el diálogo, sus comentarios. Aquí tenemos el honor de que participe con nosotros el maestro Luis Octavio Cotero Bernal.
Él, bueno, pues un hombre con una trayectoria impresionante y que nos puede también comentar. También el licenciado Everardo Rojas Contreras, todo esto de paz y seguridad, la tenemos, cómo vamos, ¿no? Justicia, nosotros como abogados y ustedes como profesores de todos nosotros, ¿qué impresión tienen hacia dónde nos estamos dirigiendo? Si gustan hacer uso de la voz. También nos acompaña la maestra Angélica Ceseña, profesora destacada de la división. Entonces, si alguien más quiere comentar, por favor. Buenas tardes a todos. Efectivamente, doctora, maestro Juan Juárez, creo que aquí ha hecho falta la concientización a toda la sociedad del estado en que nos encontramos, y creo que ya son muchas voces respecto de la situación tan dramática que vive el mundo. En particular tenemos nuestros problemas muy graves. Somos un país que se está desangrando todos los días, donde la impunidad de los criminales organizados, que es total, y la impunidad también de las autoridades, porque las autoridades, al no cumplir con su deber como lo manda la ley, también están incurriendo en delitos y demás faltas administrativas y gozan de cabal impunidad. Creo que ya es momento de denunciarlos. Jalisco hoy vive lo que nunca se había encontrado en situaciones tan desastrosas como es la corrupción. Está terrible la corrupción, sobre todo en los órganos en el Poder Judicial del Estado. La Fiscalía, pues la Fiscalía es un membrete que existe por ahí con algunas oficinitas que ya dejaron de atenderse. Ya la gente que se ve afectada por la delincuencia ya ni siquiera se arrima a presentar sus denuncias, y eso ha hecho que las autoridades también pretendan engañarlos. Dicen que se ha reducido la criminalidad, cosa que es totalmente falso. Lo cierto es que la sociedad nos hemos sentido defraudados, y además no confiamos en las autoridades. No hay institución en la que se pueda confiar. Si es cuestiones de salud, si es cuestiones de seguridad, si es cuestiones ambientales, de cualquier naturaleza, porque el Estado de Jalisco sobre todo se ha dedicado a recaudar. Está buscando el modo de cómo sacar el dinero a la sociedad, una situación terrible, que eso nos ha llevado a un estado de ánimo pues muy deplorable a toda la sociedad. Y digan lo que digan, porque además es lamentable que se atrevan a decir que estamos en las mejores condiciones, tanto el gobierno federal como el gobierno estatal. Sería mi comentario, doctora. Muchas gracias, muy atinado. Le cedo el uso de la voz al profesor. Buenas tardes. Realmente manifiesto no conocer lo que es la Agenda 2023 de la ONU, pero cuando hablamos de globalismo me entra un terror espantoso, y me acuerdo de la pandemia, una pandemia inducida y en la cual fuimos obligados prácticamente a ponernos la vacuna. Volteen por favor con sus familias, con sus amigos, cuántos jóvenes, cuántos adultos jóvenes están muriéndose de trombosis, de infartos y de problemas pulmonares. Es la causa de la vacuna. Pero hacía filas la gente para irse a poner la vacuna. Al final de cuentas me he convertido en globalifóbico. Me he encontrado con la terrible noticia de que realmente lo que dice el cardenal Sandoval Íñiguez de un nuevo orden mundial es real. Y dentro de ese orden mundial tenemos
la afectación de nuestros sistemas culturales, nuestros sistemas históricos, nuestra identidad de nacionalismo mexicano, nuestro sistema de justicia, que si bien es cierto no era perfecto, vinieron a destruirlo con la reforma del 2008 y con la implementación de los juicios orales en el 2016. Hoy por hoy no podemos hablar de justicia, hoy por hoy no podemos hablar de equidad, porque el Ministerio Público tiene la escopeta en la mano y puesta en la cabeza de los ciudadanos, porque el señor presidente, los señores gobernadores, los señores políticos, los señores económicos, los poderes económicos tienen la ventaja de que a ustedes la pueden dejar en la cárcel bajo el pretexto de una prisión justificada. Nos robaron la libertad bajo fianza de la facción primera del 20 constitucional. Nos han robado todo. Es tan grave que siendo facultad de un imputado el pedir un juicio abreviado, tiene que pedir al Ministerio Público, porque si no, no lo da. Y el Ministerio Público cobra 100,000 pesos para pedir el abreviado. No podemos hablar de una justicia global cuando fue impuesta, cuando el objetivo del presidente Kennedy en 1961 de imponernos los juicios orales, cuando las reglas de la ley Rule of Law de los 80, cuando el presidente Fox, que dentro de sus locuras tuvo pantalones para jugar el dedo en la boca a Estados Unidos y no implementar los juicios orales, pero vino Calderón y Hinojosa y contó con el apoyo de nuestros flamantes diputados, senadores del PRI, del PAN, del PRD y del PT. Traidores, nos inventieron un procedimiento grave. Todo esto podemos hacer un análisis. No podemos decir que el globalismo nos ha beneficiado. No lo dudo que la ONU en la agenda pretenda beneficios, pero pues ya estoy como el que se quemó con leche, veía pasar la vaca y le soplaba. Entonces no entiendo si estos objetivos de la Agenda 2030 se llegaran a lograr, qué bueno, pero ¿de qué está haciendo la ONU al hablar de derechos humanos, de alimentación, de vivienda, de educación y todo? Nuestra Constitución no la refiere. Desde 1917 nuestros diputados constituyentes fueron suficientemente valiosos para poder en el diario de los debates oponerse. Y hoy opinaban una cosa y mañana se convencían y decían no tienen razón, ya no lo tenemos. Hoy hay que agachar la cabeza al presidente en turno. Hoy quieren que nuestra Suprema Corte de Justicia, el último baluarte que nos queda, sea sometida al Ejecutivo. Creo yo que el objetivo debe ser más profundo. Creo yo que si hay alguna manera de participar en una evolución, no en la involución que tenemos ahorita. No tenemos reformas a la Constitución, tenemos deformas a las Constituciones. Yo supongo que estas reuniones, estas convivencias deben de darse para crear conciencia, para que podamos tener una aspiración a una justicia digna, justicia, no cuestiones de procedimiento. Gracias. Muchas gracias. Pide el uso de la voz la maestra Ceseña, por favor. Gracias. En cuanto a la Agenda 2023, nos hablaba referente a los derechos humanos. ¿Usted cree, doctora, que la promoción de los derechos humanos seguirá siendo un pilar del trabajo de la ONU, siendo incluyendo la lucha contra la discriminación, la protección y las libertades civiles y el apoyo a los defensores de los derechos humanos? ¿Usted cree que continúe
ahorita de tanta violencia que se ha generado, tantas cosas que estamos viviendo ahorita en la actualidad. Gracias. Muchas gracias a las tres participaciones. Y bueno, con relación a la pregunta de la maestra Ceseña, efectivamente esta Agenda 2030 busca reforzar los derechos humanos. Es un decálogo, quizá hasta ahora, unos buenos propósitos en donde esos 126 países afirmaron que están de acuerdo, y entre ellos México está de acuerdo. Y ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo llevamos a cabo? Es muy complicado porque hay un seguimiento de la ONU y dice, a ver tu país Panamá, a ver tu país México, a ver tu país Honduras, a ver tu país Argentina, ¿qué es lo que llevas? ¿Cómo lo llevas? Porque está integrado por objetivos, pero también esos objetivos están delimitados por lineamientos específicos, por metas. Entonces, ¿cómo es que llevas esta meta? ¿Cómo se está cumpliendo? Y aquí resaltar, y repito, creo que la universidad tiene ese propósito o la Universidad de Guadalajara tiene ese propósito de fomentar, porque está ya descrito y es una obligación de México, pero no se está cumpliendo. Precisamente uno de los artículos menciona que hasta ahora, porque esto fue del 2016, ¿cómo es posible que no se haya avanzado? Entonces quiere decir que esto nada más fue una llamada a misa y que lo cumplan quien quiera, y no es así. Son acuerdos que se deben de respetar y se deben de llevar a cabo. Entonces quizá están pensando que en este año pudieran, bueno, este año ya concluyó, pero próximo año pudieran reunirse nuevamente y verificar qué se ha hecho, qué no se ha hecho, qué se puede hacer para lograrlo, para ser exigible. Pero como comentábamos con el maestro, finalmente en lo local dista mucho del contexto universal. Y la globalización, pues la tenemos aquí, queramos o no. Tenemos empresas en todo el mundo y la economía rige al interior de los estados. Entonces, lamentablemente es un sistema que está completamente funcionando hoy en día. ¿Qué vamos a hacer? ¿Hacia dónde debemos ir? Yo pienso, mi opinión, y ahora le paso el micrófono al maestro, mi opinión es que efectivamente tendremos que reforzar lo que tenemos, las instituciones y sobre todo la educación. Yo escribí un capítulo en este libro sobre la educación y cómo esto sería el único vínculo para concluir con esa pobreza cero. Tenemos nosotros, bueno, es hambre cero, pobreza, disminuir la pobreza, que no haya pobreza en el mundo. La única manera que tenemos hoy en día es a través de la educación. No hay otra. La educación da esas posibilidades de desarrollo humano. Sin educación se limita todo tipo de posibilidades. Una educación de calidad, que nosotros contribuimos a ella, esa educación de calidad tenemos que defenderla porque es la única fórmula hoy en día que existe para disminuir las desventajas que hay en toda la sociedad. En México estamos viviendo una crisis completamente institucional. El tema de la corrupción, pues creamos sistemas, pero luego no damos seguimiento a esos sistemas. Creamos procuradurías, creamos agencias, creamos pues instancias, pero lamentablemente después no hay seguimiento. Entonces creo que la vía sería la educación de calidad, y nosotros como instituciones también darle seguimiento a esto. A lo mejor yo propuse algún día, vamos a hablar con su hermano, a ver si quiere, propuse un observatorio para ver cómo se está cumpliendo estos objetivos de desarrollo sostenible, porque México está obligado a hacerlo. ¿Qué nos dice, maestro? Muy bien. Bueno,
Yo en torno a lo señalado por los abogados, entre las metas del objetivo 16, fíjense ustedes lo que dice 16.5, reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas. Pues, se está cumpliendo, se ha reducido. Estos objetivos son muy claros: promover el Estado de Derecho, y verdaderamente no se cumplen, ¿sí? En lo que toca a esta alianza mundial, a estos objetivos mundiales, el secretario de las Naciones Unidas hizo un llamado hace poco que hubiera acciones a nivel mundial, y les quiero decir que hay fondos, que hay países que están poniendo dinero y que han puesto bienes y que han puesto servicios, dice, pero también debe haber acción a nivel local, en el orden político, en los presupuestos, en las instituciones locales. ¿Y cuál es el nivel local? Pues nuestro gobierno municipal. Nuestro gobierno municipal debe tomar empeño en cumplir con las agendas, no en andar poniendo postecitos en cada calle. No, eso no. Tenemos cosas importantes, tenemos cosas de vivienda, tenemos cosas de seguridad, de protección de la vida. Pero algo que es importante, ha llamado a la acción a las personas. Nosotros como personas tenemos, incluido la juventud, la sociedad civil, medios de comunicación, sector privado, sindicatos, círculos académicos, para generar un movimiento imparable en las transformaciones necesarias. ¿Qué quiere decir esto? Y yo voy a comprometer aquí a la maestra, ya que nos invitó aquí a este evento, pues que ella también lleve un buena parte de botín de lo que aquí se maneje. Yo creo que sí tenemos que tener una institución que aglutine a los distintos miembros de la sociedad para poder llevar a cabo esto a nivel local. El observatorio sea otra figura, sea apoyado en la universidad, pero que recoja a los jóvenes, que recoja a los miembros. Tenemos aquí al presidente de nuestro colegio de abogados, que recoja estas distintas agrupaciones, líderes, y se reúnan y revisen y exijan. Hoy que tenemos el desfile de candidatos y candidatas, pues que no vayan a buscar los puestos nada más para enriquecerse o encontrar ahí a lo mejor sus cuestiones de ego y todo, no, que vengan a ayudar, y les tenemos que exigir el cumplimiento de la agenda si quieren gobernar, que acaben con la corrupción, que acaben con la pobreza, que cada día aumenta, que no permitan que los bosques se acaben. Creo que como sociedad tenemos que agruparnos. Nadie nos va a decir cómo, y el gobierno menos. Ellos es su responsabilidad, pero nosotros como personas tenemos nuestra responsabilidad que no debemos eludir. Hay grupos de jóvenes, yo me acuerdo, algunos que protegen la vida silvestre, otros a los animales, etcétera, etcétera, el buen trato. Si llamamos a estos grupos y si empezamos a formar una agrupación, entonces sí podremos exigir los derechos derivados de estos convenios. Y desde luego que eso va a ser una manera de dar a conocer esto, maestra, porque efectivamente lo primero es que no se conoce, o se conoce muy poco, a lo mejor por especialistas,
pero sí tenemos que formar esos grupos de acción y yo diría que usted los encabece, maestra. Pues ¿cómo ve? Lo nombro presidente. ¿Cómo ve? Nosotros le trabajamos por acá con lo que usted nos vaya diciendo, pero sí, su experiencia da para eso. Me parece que debemos hacer una agrupación importante en torno a esto, ¿sí? Para que esto camine, para darlo a conocer, etcétera, etcétera, ¿no? Porque de otra manera, pues nos vamos a quedar en la plática de hoy. Muchos tendrán el interés de ver el libro, de enterarse de más cosas, pero hasta ahí llegaremos, ¿no? Tenemos que ir más allá, ¿sí? Entonces, pues yo creo que es importante, maestra, aterrizar esto de alguna manera, ¿sí? Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues muy contenta de estas últimas palabras. Se tiene que hacer algo. Yo lo decía también, creo que ayer o antier, yo lo decía, la universidad tiene que salir de las aulas y tenemos que activarnos porque es la única manera de propiciar el cambio. Las autoridades están contentas con lo que tienen y quieren conservar el poder, no interesa otra cosa. Nosotros como universitarios tenemos otra lectura de lo que está sucediendo y es necesario salir y vincularnos estratégicamente para poder cambiar, para poder fomentar un cambio en la sociedad. Aquí el tema está clarísimo, nos obligan a estos 17 objetivos, pero no sabemos, Jalisco pues da sus mensajes de que vamos, ¿cómo va, verdad? Vamos así, vamos así, porque sí lo pide, la ONU sí lo pide. A ver, México, ¿cómo vas? Y cada estado le manda un referente a nivel federal y a nivel federal se manda esa información. Si nosotros revisamos lo que se manda, pues a lo mejor dista mucho de lo que acontece realmente. Y es ahí donde la misma organización de la ONU dice: llamamos a todos, a organizaciones civiles, a universidades, a autoridades de diferentes órdenes de gobierno, y creo que todos estamos comprometidos, cada uno obviamente en lo que le corresponde, pero nosotros como universitarios necesitamos también participar más. Yo estoy convencida de eso. Sí, nada más para comentar que vi en las noticias que hace 3-4 días se reunieron en la asamblea, ahora en este mes, en la Asamblea de las Naciones Unidas, para precisamente ver el avance, qué modificaciones o reformas sobre esto, derivado de aquello de la pandemia que cambió muchas de las cuestiones, ¿no? Pero ya hubo una reunión hace 4 o 5 días, está por salir en el internet, ya venía un resumen en inglés, pero mi inglés es muy malo, será porque nunca lo he estudiado, no sé, pero bueno, pero ya va a venir en español, o sea, ya hay una versión última de hace 4 o 5 días de esto. Entonces, esto es importante porque sigue siendo actual y es necesario. Nos quedan pocos años para el 2030, que es el límite de tiempo para el cambio, y entonces hay que acelerar el procedimiento para que pueda haber los cambios, vamos a estar en posibilidades de una mejor vida. Si no logramos nada para el 2030, pues realmente aquella intención buena pues va a ser un verdadero fracaso. Entonces enterémonos de esto último que se está manejando hace 4 o 5 días en la Asamblea de Naciones Unidas, donde hubo representantes de todos los países y tocaron este tema en 2 días y otros más, maestra. Entonces esto está muy novedoso y hay que considerarlo. Muy bien, pues sí, es un tema vigente y vale la pena entonces ponernos a revisar, a estudiar, a ver una estrategia de alianzas, de participación,
para verificar cómo se está avanzando, y donde no se esté avanzando, pues decirlo, ¿verdad? Exactamente. Bueno, pues yo les agradezco a todos ustedes su atenta participación. Al maestro Francisco Durán Juárez, pues muchas gracias, maestro, por acompañarnos, y muchas gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a continuar el programa con una estupenda presentación del libro que se denomina Cartas a Jóvenes Estudiantes. Y bueno, pues tengo el gran placer de que nos acompañen los coordinadores del libro. Muchas gracias. El doctor Manuel Vidaurri Arechiga, él es de la Universidad La Salle El Bajío. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Guanajuato, doctor honoris causa por el Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos, miembro de la Sociedad Mexicana de Criminología, organización que le confirió la medalla al mérito criminológico Alfonso Quirós Cuarón. Muchas felicidades, doctor. Y desde luego miembro del Sistema Nacional de Investigadores. También nos acompaña la doctora Ana María Esquivel Hernández. Ella viene de la Universidad Autónoma de Nuevo León, doctora en Criminología, Universidad Autónoma de Nuevo León, profesora investigadora de tiempo completo en el Centro de Investigaciones Jurídicas y Criminológicas en San Nicolás de la Garza, Nuevo León, México. Realiza investigaciones en materia de prevención de la violencia y de la delincuencia. Bueno, pues como pueden ver, aquí está el libro y lo pueden adquirir porque los coordinadores nos hicieron favor de pasar a la editorial Tirán Leblanc y trajeron algunos números. Entonces, quien quiera adquirirlo, pues con todo gusto puede hacerlo directamente aquí con los doctores. Pues en una primera ronda vamos a tener varias rondas, si les parece, para hablar. Primero, ¿por qué nace la idea? Criminología, pues es una ciencia nueva, novedosa, que se imparte en algunas carreras de la República Mexicana, en unas universidades de la República Mexicana, perdón, en algunas, no en todo. Entonces, a nivel internacional, pues la criminología ha ido en ascenso. Aquí en México ha dado sus primeros pasos. Por ejemplo, nosotros en la Universidad de Guadalajara nacimos en el 2018, calendario B. Entonces tenemos apenas 3 generaciones que han egresado. Titulados tenemos casi 90 criminólogos ya. Nuevo León pues nos lleva ventaja, mucha ventaja, ¿no? Guanajuato, ustedes en León, así es, 16 años. Bueno, entonces una primera ronda es ¿por qué cartas a los estudiantes? ¿De dónde surge esa idea? Con mucho gusto y muchas gracias por la invitación a la doctora Silvia Patricia, muy amable por permitirnos compartir esta obra. Bueno, la idea principal es que una carrera como esta, mejor dicho, una disciplina convertida en carrera como esta, amerita por parte de los profesores, de las profesoras, una suerte de promoción, de activación del interés por la carrera, y esto motivó que la doctora Ana María y tu servidor pensáramos que una forma de acercar a los jóvenes a esta disciplina sería pidiéndole a criminólogas y a criminólogos muy destacados, que son los que forman parte de este libro, hicieran una invitación en el formato de carta, que escribieran un mensaje contando por qué esta carrera es importante, qué es lo que podría significar para ellos como opción profesional universitaria, cuáles han sido las principales dificultades que tienen los estudiantes al enfrentar esta disciplina, qué han hecho estos autores también para vencer de pronto el desánimo, porque nos pasa a muchos, descubrir de pronto que la carrera no es precisamente lo que te interesaba o no llegas al punto en el que te llamó la atención, y entonces el resultado fue este libro, con documentos muy interesantes porque participan criminólogos tan connotados, tan conocidos como el doctor Rodríguez Manzanera, Orellana Biarco, que son, digamos, tratadistas clásicos en nuestro país de la disciplina, pero también otros muy jóvenes que tienen también ideas muy renovadoras en relación con la disciplina.
y otras personas tan consolidadas como Ana María, como tú misma, que tiene una trayectoria en la formación en nuestro país, ustedes también que han tenido experiencia en el extranjero formándose académicamente, pues eso permitió que el libro sea un compendio efectivamente de muchas ideas, de muchas sugerencias, de muchas propuestas que creemos que puede ser útil también para los jóvenes que se están iniciando en la disciplina. Muchas gracias, doctora. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, primeramente surge un día que precisamente haciendo como esta remembranza de qué ha pasado con la criminología en la Universidad Autónoma de Nuevo León, pues este año cumplió 49 años, el próximo cumple 50 años, y obviamente ha pasado por una evolución sobre qué hace el criminólogo, y si vas a ciertos estados todavía hay como que cierta falta de conocimiento de lo que hace, ¿no? Entonces, al haber este desconocimiento, pues obviamente los muchachos de repente andan buscando trabajo y luego típico de que siempre les dicen que levantan muertos, ¿verdad? Que no levantamos siempre muertos, eso es una mentira. Yo tengo un doctorado y jamás he levantado un muerto, créanme. Y la verdad es que precisamente en ese sentido era cómo nosotros desde la experiencia que hemos tenido y lo difícil que ha sido recorrer precisamente todas estas instancias, pues ellos podían entender que el camino no es fácil, pero que siempre hay esas posibilidades de salir adelante y que hoy la criminología tiene muchas áreas de trabajo, muchas áreas de expertise y que al final donde hay seguridad se necesita un criminólogo, entonces el área es inmensa y obviamente hay muchas opciones con las que se puede trabajar y este libro lo que recoge son las experiencias de muchísima gente que han ya tenido o que tienen ahorita una gran trayectoria y que nos invita precisamente a decir, bueno, pues si en un momento ya no sabes qué hacer y ya te caíste, vuelve a leer el libro. Me decían en el Congreso de Criminología precisamente eso, de que lo están tomando como esa parte de que, híjole, me siento bien mal y ya pienso que ya no hay como camino y no sé qué hacer, me regreso al libro y eso permite de alguna manera ayudarles un poco con esta parte. Qué interesante y qué humano, ¿no? Y qué realista, porque finalmente la criminología pues tiene un espacio, pero todavía no ha sido explotado. En México el tema de inseguridad es muy grande. Entonces esta segunda ronda me gustaría que comentaran cuál es el papel del criminólogo en esta inseguridad y en esta pues latente comisión constante de delitos, ¿no? Es una pregunta muy interesante porque el papel del criminólogo en un país como el nuestro adquiere una relevancia fundamental, clave. Digamos, ¿por qué razón? Porque el criminólogo lo que hace, entre las muchas cosas que hace, es un excelente analista de una realidad determinada, una realidad conflictiva en este caso. Y ese conflicto que el criminólogo analiza encuentra, a partir de sus estudios, de su balance, de su análisis, posibilidades de abordaje, digamos, posibilidades de entender, de comprender ese fenómeno, también para hacerlo de una forma creativa, inteligente, virtuosa y sobre todo propositiva de cara a quienes deben implementar las acciones o las medidas indispensables para abatir, para enfrentar, para regular ese fenómeno. Por eso el criminólogo en este caso no es no es un criminalista, digamos. Que esa es una diferencia muy grande que hay que insistir también en el ámbito disciplinar de la criminología y la criminalística. El criminólogo analiza el fenómeno, ¿no? Va a visualizar esas probables rutas de abordaje de una problemática que es muy compleja, que tiene muchos ingredientes y que no se agota directamente en una decisión punitiva, por ejemplo, de incrementar los castigos, sino se agota probablemente con políticas públicas no necesariamente punitivas, sino de otra naturaleza, culturales, asistenciales, de naturaleza laboral, educativas, digamos, tiene otras posibilidades que están en el campo de identificación, de análisis de los criminólogos. Muchas gracias. Doctora. Bueno, en definitiva, nosotros hemos visto un crecimiento en el área de aplicación de la criminología, no dejamos de lado que obviamente esta parte multidisciplinaria permite precisamente lo que comentaba el doctor, el análisis del fenómeno criminal, pero ya no solo en el espacio público, sino también en el espacio privado y en el espacio internacional, que es un tema también muy importante precisamente con todos estos fenómenos delictivos que cada vez pues son más allá de un espacio mexicano, sino que ya tienen que intervenir en otras latitudes, ¿no?
Entonces, precisamente esta parte del saber criminológico permite precisamente dar estas respuestas a esta construcción de paz que hoy tanto necesitamos, ¿no? Y cómo puede asesorar precisamente a quienes dictaminan desde las leyes y las políticas públicas en materia de seguridad, que mucho le falta a este país, y que sí el criminólogo tiene que tener esa, ahora sí que toda esta parte del análisis crítico, poder dar estas respuestas para poder poner en estas expectativas lo que nosotros podemos llevar a cabo, y creo que los muchachos tienen que darse cuenta de precisamente todos esos potenciales que tienen, y que al final de cuentas, como siempre les digo a mis alumnos, pues ellos son los que nos van a cuidar el día de mañana, y si nosotros no les dejamos algo, pues entonces ¿quién nos va a cuidar a nosotros, no? Y más en una instancia o en un momento en que parece que la criminalidad va hacia adelante, y que sí tenemos que darles como a ellos más herramientas para poder salir adelante, y como lo decías ahorita, desde la parte humanista, desde el entender que nosotros vivimos o nosotros trabajamos con una parte, digamos que muy cruel de la sociedad. Nosotros vemos esa crueldad de la sociedad, esa parte que mucha gente no la vive cotidianamente. La gente que trabaja en seguridad pues lo ve todos los días, lleva las 24 horas y los 375 días del año, y no es un tema sencillo, ¿no? Entonces el entender que la gente se cae, pero que también se tiene que levantar, de que tiene las herramientas para salir adelante, pues creo que esa es la parte importante que hoy le debemos de poner a los alumnos en esta perspectiva. Muy bien, pues yo a veces en mis clases narro este sistema en donde se encuentra el estudio del crimen, en donde se encuentra por un lado la seguridad pública, por otro lado el derecho penal, por otro lado la criminalística, por otro lado la criminología. Finalmente todos estudian como objeto al delito, ¿no? Esta parte les une. A mí me gustaría saber su opinión en relación política criminal, no sé si también lo dije, política criminal, hace de este sistema, ¿no? Seguridad pública, derecho penal, criminología, criminalística, política criminal. Entonces, ¿cuál sería o cómo observan ustedes esta evolución de la criminología hoy en día en México en relación a todo esto que necesitamos realmente reconstruir? ¿Cuánto está aportando la criminología? ¿La criminología todavía se encuentra pues en ciernes, o ya identifican ustedes elementos que puedan reconstruir esta sociedad? ¿Cómo lo ve, doctor? Bueno, yo creo que nos falta todavía mucho, ¿no? La criminología está buscando su nicho, su espacio concretamente, un espacio que incluso pasa por la incredulidad de quienes operan el sistema penal respecto de lo que podría ser un criminólogo realmente. Y eso es un reto para los propios criminólogos, las criminólogas, digamos, hacerse oír, hacerse sentir científicamente, hacer evidente, muy notorio las aportaciones que tiene justamente para diseñar la política criminal, por ejemplo, ¿no? Se habla mucho de la política criminal basada en evidencias, y las evidencias quienes las aportan son justamente las investigaciones criminológicas. Si no es con base en una investigación criminológica, esa decisión de política pública es más una ensoñación, es una aventura, es una forma de querer caer bien, pero no necesariamente resolver adecuadamente un problema. Por eso la criminología, con ese dato empírico que obtiene, con esa capacidad de presentarnos tan crudamente una realidad con las opciones probables de cara a su intervención, debe ser un camino que hay que explorar. Y ese es el rol que tienen ahora las escuelas, por ejemplo, potenciar, me parece a mí, la investigación criminológica para que pasemos de la parte formativa meramente descriptiva que se da todavía en las universidades a una parte ya más creativa, de mayor profundidad, de mayor calado en el análisis de los problemas que tiene este país. Tenemos que transitar a esa ruta. El derecho, por ejemplo, tiene ya un camino muy explorado, muy concreto. Hay una larga tradición de estudios jurídicos que le permiten al derecho, y particularmente al derecho penal, discutir, incluso divertirse con modelos teóricos, ¿no? Si los funcionalistas y el finalismo terminó, si en esta...
si el funcionalismo radica. O sea, ellos están muy inmersos en sus discusiones teóricas, lo que no hemos podido observar en nuestro país, digamos, qué modelo criminológico es el que le conviene al país, si es que hay uno o varios, también teniendo en cuenta la configuración política de México, con las peculiaridades de cada entidad, con sus propios problemas, que también desde el punto de vista de la criminología no se podrían homologar, como sí sucede con el derecho, que es más factible que logres homologar el contenido de una norma jurídica a la explicación de un fenómeno en determinadas regiones del país, que obedece a la idiosincrasia, a la cultura, al medio ambiente, a las influencias. Por ejemplo, las problemáticas de los estados fronterizos frente a la de los estados del sur no tienen mucho que ver, aunque tengan de por medio la experiencia del delito, pero los factores que lo originan son absolutamente diferentes, ¿no? Entonces creo que esa parte para mí creo que es el gran reto, pasar del momento meramente descriptivo de la enseñanza de la criminología a tratar de incidir más en el ámbito de la investigación. Muchas gracias, doctora. Sí, es un poco ese tema, en el sentido de que las diferentes escuelas que existen de criminología, pues hay como una disparidad en estos temas. Sí, bueno, pues la doctora me está dejando todas las pelotitas. Efectivamente, bueno, uno de los temas que más me gusta a mí es la política criminal. Y la política criminal, pues es esa forma que va a actuar el Estado frente a la problemática del delito. Y como bien lo decía el doctor, que es su maestro, es a través del dato que te arroja el estudio criminológico. Aquí el problema es que no hay una secuencia, ¿verdad? El Estado saca políticas criminales, pero que no se basan en estudios criminológicos. El derecho penal actúa, pues como bien lo dice el maestro Manuel, doctor, es pues con su propia inercia, que mucho influye también esa organización del legislativo, en donde ahora ya sabemos que el populismo, que también fue otro de los libros que coordinó él, el populismo penal, entonces son formas diversas de ver el tema del crimen. Lastimosamente la criminología yo pienso que es el área más castigada. Menos se habla de criminología, mucho de derecho penal, pero el derecho penal no lo puede resolver, ni siquiera se plantea resolver el problema. El derecho penal lo que quiere es castigar a la persona que realiza el hecho, obviamente con objetivos preventivos, ¿verdad? No solamente retributivos, pero la criminología va más allá y busca disminuir ese índice de criminalidad. Entonces, todo le aventamos, todo le lanzamos al derecho penal, pero a la criminología poco se le da la importancia, ¿no? Yo les pediría que nos cuenten un poco entonces de quién escribió, qué es lo que les llamó la atención, cuál es el que más disfrutaron, cuál es a lo mejor la idea que más motivación ha causado. Un poquito, por favor. Bueno, con mucho gusto. Los autores, como decía hace un momento, son muy diversos. Provienen de varios países, de Argentina, de Cuba, de El Salvador, de España, de México, por supuesto, de Panamá, de Perú, de República Dominicana, de Venezuela. Y otra característica de los autores es que no todos son criminólogos de origen, que ahora se escucha mucho que los criminólogos que sí son criminólogos son exclusivamente los que son de licenciatura. Yo creo que tengo una diferencia en relación con esa opinión. Hay muchos que son sociólogos, otros son criminólogos efectivamente de una formación originaria, primaria, otros son juristas que desarrollan actividades criminológicas, otros son psicólogos, como en el caso de la doctora Ana María, que su formación originaria es la psicología, luego redondeada, fortalecida con los estudios de doctorado en criminología. Y estos autores, como decía, pues ofrecen perspectivas también muy diversas, porque algunos insisten, por ejemplo, en la importancia de organizarte en los tiempos para estudiar, por ejemplo. Otros lo que te sugieren es no desatender determinado tipo de lecturas que hacer.
Hay frases muy buenas también de algunos autores. Yo dejaría que, además son textos muy cortos, de 3, 4 páginas cada carta, cada texto, que se disfruta mucho porque son muy sugerentes. Yo lo dejaría, digamos, a que la gente descubriera cada uno de estos textos. Pero retomaría un poco lo que mencionabas en relación con el papel del derecho, la criminología y la política criminal. Son 3 disciplinas que, en mi opinión, están o deben estar cada vez más vinculadas, más estrechamente cercanas, porque constituyen evidentemente 3 perspectivas desde las cuales se pueden enfrentar desviaciones o perversiones del sistema penal, como serían propiamente las populistas, ¿no? El populismo penal, digamos, esta vertiente extraña, oportunista, ¿cierto? Altamente represiva, sin mucha racionalidad en cuanto a sus medidas, y que justamente tanto la criminología como la dogmática tienen elementos para reconducir esa decisión política en materia de criminalidad. Por eso creo que es un momento muy bueno para que las 3 disciplinas otra vez coadyuven, se reúnan, se vinculen, ¿no? Retomen efectivamente como objeto de estudio una realidad específica y le ofrezcan una alternativa de solución. Entonces creo que en el libro se encuentran estas reflexiones. Hay quien pone mucho énfasis en los temas de política criminal. Hay un texto muy interesante sobre la criminología y el arte, ¿cierto? Y llama la atención, este es un autor egipcio que vive en Barcelona, pero que escribió para nosotros en México, y él es un experto en temas de protección de arte, de obras de arte. Y ahí ha detectado una línea también de pensamiento muy interesante respecto de cómo hemos abandonado la expoliación en cuestiones artísticas o arqueológicas. Y si los criminólogos no le han puesto mucha atención a ese tema, lo han ignorado completamente, porque estamos todavía, creo que en una etapa bastante embrionaria, pensando en el delincuente habitual, el carterista, el robo a casa habitación, y no estamos viendo otro tipo de fenómenos que también se advierten aquí en el libro, ¿no? Una especie de criminología global, por ejemplo, la criminología que tiene que ver con la exposición artística o de las evidencias históricas, arqueológicas de nuestra nación. Es algo muy llamativo, ¿no? Otra perspectiva también es la que sugieren algunas autoras muy jóvenes que proponen, digamos, divertirse al momento de estudiar la carrera también, no abandonar esa parte. Es decir, finalmente eres un estudiante, ¿no? Y el estudiante tiene que compaginar su vida, su ciclo vital, el momento en el que se encuentra como una persona joven, ¿cierto?, con todos los demás intereses que le rodean, siendo justamente eso, una persona joven que estudia, que es lo que pensamos que hacen los muchachos, ¿no? No son jóvenes y estudian. Bueno, nos encantaría que así fuera. No, claro que sí estudia, doctora. Bueno, decir cuál fue el que más me llamó la atención es difícil, porque la verdad hay muchos que están escritos desde lo que sienten. Me decían muchos de ellos que nunca se habían puesto a reflexionar, ¿no?, sobre lo que habían pasado durante su profesión y lo que les había costado, inclusive lo que pasaron como estudiantes. Y entonces, pero algo que me quedó muy grabado es esta parte de la importancia de decirles: aprende, aprende y aprende, y aprende lo que te pongan enfrente. O sea, precisamente esa multidisciplinaridad, ahorita que mencionaba el doctor, el arte, al saber que la criminología está en todos lados, porque al final en todos lados hay seguridad, pues implica que tienes que saber de todo, ¿no? Entonces, yo hago mucho en unas conferencias esta parte de un juego donde les digo: a ver, si tú, vamos a suponer que te dice, viene el secretario de Economía y te dice que te va a dar trabajo como criminólogo, pero ¿y tú qué le ofreces, no? Porque estamos acostumbrados a hablar de Secretaría de Seguridad, ¿no? Pero en todas las demás secretarías el criminólogo tiene un espacio, y no solo el que protege los espacios, valga la redundancia, ¿no?, sino que puede hacer muchísimas cosas que al final van a impactar precisamente en la seguridad de todos, ¿no? Entonces, creo que ese es un tema que nos deja aquí, que nos deja esa reflexión, que nos deja el que ellos vean que hay más expectativas y que se pueden hacer muchísimas cosas, y que el campo va a depender mucho de cómo lo abran ellos, ¿no? O sea, han pasado prácticamente 50 años, y pues hay que esperar otros 50, pero ojalá y se tenga una apertura mucho más grande donde el criminólogo esté pues prácticamente en todos lados, porque
al final así debe de ser, ¿no? Al final es el que nos puede ayudar a construir la paz junto con todas las demás disciplinas, pero lo tienen que entender ellos primero para poder, obviamente, dárselo a los demás. Sí, bueno, pues es que la interdisciplinariedad es complicado, ¿no? Yo recuerdo cuando yo estudié, criminología, porque yo sigo estudiando, pasaba esto que decía el doctor y que ahora lo tenemos en evidencia con la doctora, que ella es psicóloga de formación. Entonces, cuando yo estudiaba, pues yo era abogada de formación, pero tenía compañeras psicólogas y tenía compañeros que trabajaban en la Guardia Nacional. Entonces, cuando se estudiaba era una especialidad y posteriormente una maestría, era un posgrado. Pero ya años después, 3 o 4, cambiaron el sistema y ya fue a partir de una licenciatura. Nosotros lo tenemos así, como una licenciatura, ya les digo, muy joven, pero esto es bastante complicado para el estudiante. O sea, representa estudiar de psicología, de sociología, de antropología, de derecho, ¿no? Y es un estudiante que viene de un bachillerato. Entonces esa carga de contenidos, no sé ustedes cómo lo aprecian y cuál sería su opinión sobre, que ya lo mencionaba la doctora, que hay pues una variante interesante de contenidos de programas en toda la República. Entonces, ¿cuál sería la opinión? ¿Qué nos hace falta? ¿Cómo podríamos nosotros realizar esa homologación? ¿O cuál sería la problemática actual en relación al estudio de la criminología? Bueno, hay una organización nacional ahora que agrupa todas las escuelas que ofrecen esta formación y están intentando, entre otras cosas, generar instrumentos para certificar la calidad de la enseñanza, pero de paso están también estableciendo, digamos, cuáles serían los mínimos de formación indispensable para un criminólogo y una criminóloga. Y con esto han establecido asignaturas, por ejemplo, ética, la ética del criminólogo, la ética en el ámbito de la criminología, como un tema fundamental. Pero están también estableciendo lo que debe ser también la base conceptual de un criminólogo. ¿Qué debe saber? Sociología, psicología, antropología, y claro, ahí está otra vez la interdisciplinaridad presente, ¿no? Porque claro, el fenómeno delictivo no se agota solamente con la lógica del derecho penal, que es bastante reduccionista. Entonces, una perspectiva post facto, una vez que han sucedido las cosas, ¿cómo reaccionamos a eso? Sino el criminólogo tiene una vertiente también muy valiosa, que es la de la anticipación, por decirlo así, ¿no? Ex ante, la prevención, esta idea de adelantarse a los hechos, y me parece que ahí también hay que esforzarse mucho. Se habla de prevención del delito y no siempre se explica claramente a qué se refieren con eso, ¿no? Ana María es una experta en los temas de prevención del delito y la he escuchado insistir mucho en que no basta simplemente con establecer en el Código Penal un nuevo delito y con eso asumir que la sociedad se va a inhibir, que el delincuente va a retroceder frente a la amenaza puramente penal. Hay otros ingredientes que están de promedio que el criminólogo necesita aprender a desarrollar. Yo creo que hace falta efectivamente un punto de encuentro adicional a los que ya existen. No desconozco el trabajo de la Sociedad Mexicana de Criminología, porque soy parte de ella. El CIECRIM, este Consejo Nacional de Sociedades, de Instituciones de Criminología. Me parece que hace falta otro punto de encuentro nacional, digamos, sólido, fuerte, muy crítico, que nos reactive también respecto a los pasos que hay que dar de cara al futuro. En España, por ejemplo, y me parece que esto también deberíamos de tenerlo presente, los criminólogos no solo se han colegiado y han creado colegios profesionales para el servicio de la criminología. En Guanajuato tienen el colegio estatal ya registrado, pidiendo cédulas y tratando de perfeccionar y cuidar, digamos, el ejercicio de esta actividad profesional, pero han dado un paso adicional y a mí me parece que ese es el reto que tenemos también.
están insistiendo en las instancias contratantes gubernamentales básicamente, que el perfil del criminólogo o la criminóloga aparezca dentro de los tabuladores, de los registros de cargos, de empleos, ¿no? Necesitan a alguien para que lleve temas en la prisión, en el centro de investigación social, dicen abogado o similar, ¿sí ven? Y entonces lo que ellos quieren es que diga criminólogo tal, ¿sí? De manera que el concepto también y la habilitación y la exigencia profesional empiece también desde las propias instancias gubernamentales. Entonces en España están exigiendo ya con un nivel de rudeza bastante interesante de que esta formación universitaria debe tener un reconocimiento por parte de las instancias contratantes públicas, ¿no? Y por ahí hay varios retos, digamos, estos son los que se me ocurren ahora, ¿no? Sí, efectivamente, doctor. Bueno, y nosotros sí tenemos que decir que ya nosotros en las instancias, tanto las públicas como las privadas, sí dicen criminólogo, o sea, sí, ahí ya no hay este problema. Pero volviendo un poco a lo que decía el doctor, sí creo que se necesita sentarnos a ver. Por ejemplo, nosotros ahorita, los primeros 2 semestres, Derecho y Criminología llevan las mismas materias. O sea, los dos, y luego ya se dividen las carreras. Pero también es cierto que hoy nosotros tenemos otros temas porque lo está exigiendo el mercado, o sea, está exigiendo ciberseguridad, está exigiendo cuestiones de construcción de proyectos, o sea, otros temas. Pero creo que algo bien importante que se nos ha ido de lado es hacerles ver y quedar bien claro que no van a ser médicos forenses, que no son psicólogos forenses, o sea, esta parte que se entienda qué es criminología y qué no es criminología. Porque luego de repente llegan los muchachos y quieren ser médicos forenses cuando en la vida pues no te equivocaste de carrera, ¿no? Entonces, esa es la parte que tiene que quedar muy claro, porque aparte no nos ayudó mucho todas estas series que tuvimos mucho tiempo, ¿no? Y que todos entraban por queriendo ser esta parte, ¿no? Y si todavía los docentes tienen esa confusión, pues es bien difícil, obviamente los machos la van a tener, entonces tiene que quedar bien claro qué es criminología, a dónde va la criminología, cuáles son sus retos, y precisamente esta parte de que si en Nuevo León se ha logrado esto de decir, sí ya viene específicamente que tiene que ser criminólogo, inclusive hasta está como parte los secretarios de seguridad en muchos municipios, pues obviamente sí es necesario que se empiece a permear en más estados, ¿no? Porque sí, eso les va a ayudar a ellos a que tengan más confianza en que lo que hacen, pues tiene, yo por ejemplo ahorita soy presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León, y una de las condiciones que se pone como para ser parte de es que tienes que saber de seguridad. ¿Quiénes saben de seguridad? Pues los criminólogos, ¿no? Al final de cuentas. Entonces sí es un tema donde tenemos que permear, pero sí lo tenemos que permear nosotros para que ellos empiecen a ver como todas estas áreas de oportunidad. Sí, bueno, completamente de acuerdo. Creo que las escuelas, las universidades, las carreras de criminología, tenemos un trabajo importantísimo, porque las instituciones no saben qué hace un criminólogo, ni siquiera les pasa por aquí poder contratar a un criminólogo. Entonces esas funciones las hacen otros profesionistas, normalmente abogados o personas de servicio, ¿cómo se llama esto? Servicio social, etcétera, etcétera. ¿Vale? Relaciones internacionales, bueno, de todo, ¿no? Pero finalmente esa capacidad que tiene el criminólogo de analizar el hecho delictivo y analizar el por qué se está llevando a cabo tal situación conforme a alguna teoría criminológica, pues no te lo da otro profesionista. Entonces la tarea para nosotros es difundir, conocer nosotros como profesores y como estudiantes, conocer lo que significa el criminólogo, porque la doctora acaba de decir algo también muy real. Los mismos profesores, los mismos estudiantes a veces no saben la función del criminólogo, y la instancia de gobierno tampoco sabe.
y entonces bueno, al menos yo estoy hablando de mi realidad. Ya ustedes que tienen otra, una experiencia muchísimo más amplia por parte de la formación de criminólogos, pues seguramente es diferente. Pero al menos en la realidad en Jalisco todo el mundo quiere trabajar en el Instituto de Ciencias Forenses. Ahí es donde ellos ven la panacea. Y yo le preguntaba a un alumno, ¿y por qué quieres hacer ahí tus prácticas profesionales? ¿Por qué quieres formarte ahí? Porque yo abro cuerpos. No, bueno, entonces a lo mejor la forma más cercana de estar, de presenciar el delito, pues era abriendo cuerpos, ¿no? Estaba reflejando su interés en el tema, pero no es desde esos ámbitos. Tendría que modular y cambiar y tener una visión más amplia. Finalmente, yo creo que la criminología es un área indispensable hoy en día. La realidad de la seguridad pública es inmensa. El fracaso, al menos lo que estamos presenciando en este momento, de la justicia penal también es evidente. Los tribunales están completamente rebasados y pues el ciudadano no percibe esa justicia, ¿no? Esa justicia penal. Seguramente el tema lo podemos abordar desde el crecimiento de esta ciencia, el crecimiento de la criminología, y para ello pues tendríamos que empezar a abrir espacios y formular propuestas de ingresar del criminólogo. Me gustaría que nos dijeran un poco sobre su experiencia, en qué áreas está desempeñándose ya un criminólogo. Bueno, realmente ayer participé en un examen de titulación y las dos chicas son responsables de los temas de seguridad empresarial, la cadena de tiendas, ¿no? De estas departamentales, ¿no? Walmart y de este, ¿no? Y lo hacen muy bien, ya tienen un esquema muy orientado hacia el ámbito de la criminología empresarial, con unos esquemas para evaluar las mermas, por ejemplo, para anticiparte a cierto tipo de desfalcos o de acciones concretas en particular. Han desarrollado protocolos también de actuación dentro de las empresas, capacitando a los propios empleados justamente para que no se pongan en riesgo, pero que también intervengan en beneficio de la empresa, ¿no? Creo que esa es una posibilidad que yo aspiro a que en el futuro el criminólogo ya no se sienta, o el estudiante no se sienta inclinado solamente a la parte, y no es algo negativo, no es nada malo, digamos, a la parte que tenga que ver con la cuestión criminalística, ¿no? Una chica me dijo hace algunos años que ella aspiraba a ser la responsable de levantar las huellas dactilográficas, ¿no? En el cerezo. Para eso estaba estudiando criminología. Pues no necesitas estudiar eso para aprender esa técnica, es algo bastante... me encantaría que fueran, por ejemplo, oficiales de cumplimiento, que fueran las líderes de los programas de compliance en las empresas de alto nivel, digamos. Podrían hacerlo porque tienen el entrenamiento suficiente para esto. Yo creo que ahí hay ejemplos buenos también de chicos que están haciendo. Otras jovencitas están trabajando en criminología educativa o escolar, adelantándose también con los problemas que tienen que ver con bullying y este tipo de situaciones, ¿no? Y me cuentan claramente las dificultades que tienen de hacerle notar a las autoridades educativas cómo el papel del criminólogo puede ser ese, ¿no? Porque la imagen sigue estando más cerca de los hechos de sangre. Obviamente los evaluamos, los estudiamos, pero no somos los que levantamos el cadáver, ni el que lo abre, ni el que le extrae los proyectiles. No hacemos eso, ¿no? La sangre probablemente más bien la vemos en el papel y no necesariamente en los cuerpos, ¿no? Sí, muchas gracias, doctor. Bueno, nosotros, al final tenemos ya muchos años. Y pues nosotros sí ya tenemos secretarios de seguridad que son egresados de nosotros. Tenemos obviamente ya gerentes internacionales en materia de seguridad privada, en todo lo que tiene que ver con cadenas de suministros, esta parte de aduanas. Tenemos chicos ya en consulados, por ejemplo, en consulado americano, pues que está en Monterrey. Y
pues muchas otras áreas, digo, inclusive todo lo que tiene que ver área de prevención. Afortunadamente nosotros en cuestiones de seguridad escolar, pues ya hace mucho tiempo que seguridad escolar depende de criminólogos en la CEP en Nuevo León, y pues obviamente en la universidad todos los que llevan seguridad de la universidad son criminólogos, ¿no? Entonces sí tenemos realmente ya una amplia gama de áreas en las que se está trabajando. Ahorita lo que estamos empujando es el criminólogo en la política criminal, porque esta parte de que entiendan que ir a trabajar con el diputado es enseñarle al diputado que no diga ciertas cosas cuando no debe de decirlo, y por qué debe de proponer cosas que vengan desde los datos, desde la ciencia, desde esta parte, que al final es lo que ahorita necesitamos, ¿no? Y creo que ahorita la parte que nos está quedando a deber un poco es esta parte de la planeación con prospectiva. Esto es lo que estamos buscando actualmente, y obviamente que entren ya en otras áreas, por ejemplo en áreas de economía, que son muy importantes actualmente, todo lo que tiene que ver ya, verlo desde cómo pueden generarse los delitos económicos, que es un tema que ahorita tenemos mucho, y pues obviamente esta parte de todas estas de nearshoring que se está presentando en Nuevo León, pues también está significando un reto que implica también que el criminólogo ya va a tener pues otras áreas de oportunidad muy amplias, ¿no? Y esta parte de reforzar los idiomas, ¿no? Que es una habilidad que tienen que tener ahí ya al 100%, ya no es algo que sea como a ver si quieres, hoy tiene que ser prácticamente, tanto así que pues hoy está en la currícula, ellos tienen que llevar inglés ya al 100%. Entonces sí hay muchas áreas que se están precisamente teniendo como más amplitud, ¿no? Bueno, pues qué interesante, qué maravilla que se pueda dar eso. A lo mejor, independientemente de las asociaciones que se tienen, una reunión que podamos propiciar entre estas universidades para ver, ¿no? Para conocer, para poder mejorar, los que todavía estamos un poquito abajo, y a lo mejor esa lluvia de ideas nos puede pues servir mucho, ¿no? Muy bien, pues entonces entramos a la faceta de su carta. ¿Cuál es la carta del doctor al estudiante criminólogo? Bueno, la que yo escribí pretende hacerle notar justamente la importancia de las tres disciplinas que tú mencionabas. El papel de la dogmática, el papel de la criminología propiamente como articuladora, y el papel de la política criminal en particular. Pero les sugería que leyeran todo lo que tengan al alcance, que lo disfruten, que entiendan que esto es parte apenas de su formación, y que no dejen de empeñarse en lo que desean. Si es que esta carrera les convence, pues que lo hagan a profundidad, ¿no? Que se comprometan seriamente con eso. Muchas gracias, doctor. Por favor. Bueno, es un poco la experiencia, ¿no? Lo que yo viví cuando yo entro, como lo acabas de decir, yo soy psicóloga de licenciatura, yo entro a la maestría por una casualidad, y yo no entendía nada. Cuando empecé dije, no entiendo de qué me están hablando, y pues obviamente implicó ponerte a leer más, empezar, y obviamente tienes tropiezos, porque no es lo mismo, vas a otro tema. Y bueno, al final me enamoré de ahí, y es lo que he hecho ya en los últimos años, y pues es un poco, es difícil, pero al final lo que dice el doctor tiene razón, esta parte de aprender te va a llevar a poder salir adelante. A veces es complicado, pero la experiencia te va llevando por caminos, y nunca digas no, porque nunca sabes dónde al final vas a terminar, ¿no? Siempre hay que estar abierto a todas las oportunidades que nos puedan llegar, porque muchos estudiantes dicen, yo voy a hacer esto, y al final terminan haciendo otras cosas totalmente diferentes, ¿no? Entonces sí es importante que todo lo que se les presente, pues lo puedan ahora sí aprender, no se cierren a una sola visión de que tiene que ser solo tal área, ¿no? Muy bien. Bueno, pues este tema de la criminología es apasionante, ¿no? Esto a quien le gusta lo disfruta, y efectivamente se enamora del tema. Además, como tiene tan variados objetos de estudio, ¿no? La víctima, el delincuente, el control social, la prevención, a ver si se me escapa alguno. Entonces, finalmente,
puede ser pues tan multifacético que te puedes realmente enamorar de uno de ellos, y desde tantas perspectivas, ¿no? O sea, de tantas disciplinas, el estudio desde la psicología, sociología, antropología, derecho. Y bueno, pues entonces nuestro mensaje sería precisamente eso: los afortunados que estudian esta criminología, pues que sigan adelante, que no desfallezcan, que tengan mucho ánimo, y que es una carrera que está abriendo puertas, se está construyendo en México. Entonces tienen un campo impresionante de trabajo. Nosotros, como nos corresponde, pues tenemos que seguir difundiendo esto, pero que ellos sepan que esto es una carrera de futuro, para futuro. Bueno, pues les agradecemos mucho su participación, y a los doctores, desde luego, muchas gracias por estar aquí. Gracias.